Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En esta ocasión quisiera tomar en cuenta una sugerencia o un pedido que me hizo uno de mis suscriptores en este canal, unos videos atrás, en donde me preguntaba si podía yo enseñar cómo pintar gotitas de agua o rocío. Así que la práctica de hoy la voy a dedicar a ese tema. Vamos al ejercicio. Y bien amigos, pues vamos a hacer el ejercicio de ahora. Los óleos que vamos a requerir van a ser estos colores. Bueno, esta es una paletita que ya tengo un poco manchada, pero espero alcancen a notar. Va a ser blanco de titanio, azul ultramar y sombra tostada. El amarillo medio que aquí tengo no lo tomen en cuenta porque este fue el que utilicé yo junto con el azul para hacer mi fondo. Pero para hacer nuestro objeto, que son los rocíos o las gotitas, no utilizamos para nada el amarillo. En cuanto a los pinceles, yo recomiendo que se utilice un pincel muy fino como este, ¿verdad? Otro pincel a lo mejor no tan fino como este otro. Y otro pincel más para difuminar sombras o para difuminar ciertos tonos que ahorita vamos a ver. Pueden utilizar tal vez solamente uno, ya depende de su habilidad con el pincel. En cuanto a los grosores de las brochas, pues ya depende qué tan grande queramos dibujar el objeto, ¿verdad? Y yo principalmente recomiendo diferentes para no estar contaminando, porque vamos a jugar mucho con sombras y luces y no queremos, y como son opuestos, ¿verdad? No queremos que esto se nos manchen o se nos contamine. Ahora, yo sé que para mucha gente el dibujar gotitas o rocío ha sido muy complicado, pero miren, les aseguro que es mucho más fácil de lo que se imaginan. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. Primero es la forma. Las gotitas pueden ser redondas perfectamente o casi perfectamente, pueden ser ovaladas, pueden ser un poco más amorfas, dependiendo cómo hayan caído sobre la superficie. También su forma va a depender si el rocío está descansando horizontalmente sobre un objeto o si está escurriendo verticalmente, ¿verdad? De una pared o a lo mejor de una hoja, de una fruta, etcétera. Eso hay que determinarlo cada quien, y pues para eso podemos ser muy observadores. Fuera de eso, de las formas, otra cosa también importante, perdón, es que las formas también van a depender de la forma de la superficie. Por ejemplo, arriba de una manzana, pues una gotita que escurre hacia un lado va a tener esa forma. Hay que ser observadores al momento de cómo imaginarnos o cómo ver esa gotita que va descendiendo sobre un objeto esférico o un objeto de alguna otra geometría, ¿no? Eso es lo principal, la forma. El segundo aspecto es las sombras y luces. Como el rocío de agua pues es básicamente agua pura, pues es totalmente translúcido, no tiene color en sí. Entonces no necesitamos usar colores para hacer la gotita. Obviamente necesitamos pigmentos, ¿verdad? Para hacer la ilusión de que está ahí, pero no necesitamos colorearlo. Únicamente vamos a jugar con las sombras y luces. Esa parte es bastante importante. Si lo hacemos adecuadamente, les aseguro que el rocío que hagan, que pinten, se va a ver muy realista. Ok, entonces para empezar, el primer paso que vamos a hacer es, bueno, delinear la forma de nuestra gotita. Para eso vamos a establecer la sombra de una vez de nuestro objeto. Aunque es un objeto translúcido, también tiene una cierta sombra. Para crear su color va a depender del fondo que ustedes tengan o de la superficie que ustedes hayan pintado. En este caso yo pinté un fondo verde, así que la sombra tiene que ser un poco más oscuro o bastantito más oscuro que este verde. Si les queda duda sobre sombras y luces, les voy a dejar aquí un link por aquí en la esquinita a un video donde explico más a detalle las sombras y luces. Básicamente nosotros a nuestro color original, por ejemplo la superficie, para oscurecerla más vamos a agregar ya sea azul ultramar o sombra tostada. Si yo agrego azul ultramar al verde que tengo aquí, de hecho aquí tengo un poco de muestra del verde que utilicé aquí, lo guardé. Si yo agrego azul ultramar, lo que voy a provocar es que este verde se haga muy acuoso, vaya, se haga como que un verde marino. Yo no quiero eso.
yo quiero este verde pero más oscuro, entonces utilizar azul ultramar no nos conviene o debemos usarlo en muy poca cantidad. Así que lo que voy a hacer para oscurecer este verde va a ser combinar azul ultramar con un poco de sombra tostada y pues con este verde. Así que eso es lo que voy a hacer primero, ¿sí? Y bueno, aquí yo mezclando, como les digo, azul ultramar y sombra tostada, ya hice un verde un poco más oscuro. Si lo comparo aquí, espero que lo puedan alcanzar a notar, ya se ve claramente ese contraste. Ahora, para hacer nuestra forma, voy a utilizar el pincel fino. Y lo que nos conviene siempre cuando usamos un pincel fino es que nuestro óleo sea fluido. No queremos un óleo pastoso. Si sentimos que nuestro óleo es pastoso, bueno, podemos agregar un poco de nuestro medio. En este caso estoy usando una combinación en partes iguales de aceite de linaza y el solvente sin olor. Voy a agregar aquí unas gotitas. Y ya que tomé esto y que sé que es bastante fluido, vamos a hacer la siguiente forma. Como les digo, yo quiero hacer una gotita ahí más o menos ovalada, algo así. Ok, fácil. Ahora ya hicimos la forma de nuestro objeto, ok, ya lo establecimos. Como les digo, este tono que acabo de hacer oscuro va a ser nuestra sombra que vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro objeto. Lo que sigue ahora es establecer la sombra que va a proyectar la gotita sobre la superficie. Aunque es un objeto translúcido, como quiera tiene una cierta sombra. Para eso, recuerden, tenemos que establecer muy bien el ángulo de luz que va entrando, o de la fuente de luz que va entrando a nuestra escena. Yo me voy a imaginar que mi luz viene de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, o sea, en esta dirección, ¿ok? Entonces la sombra tiene que estar proyectándose en el lado opuesto, en esta parte. Voy a tomar un poco más de esto, igual con el pincel fino. Pueden usar otro pincel si se les hace más cómodo, y voy a resaltar un poquito más de sombra hacia afuera, de esta forma, sin exagerar mucho. No hay que irnos muy abajo. Bueno, va a depender también del ángulo como veamos este objeto. Pues yo me imagino que lo veo desde arriba, entonces no es mucho lo que hay que pintar hacia afuera. Ok, ya hemos establecido la sombra que proyecta. Ahora tenemos que establecer una sombra que se va a proyectar sobre la superficie, pero que va a ser hacia abajo. Como el objeto es translúcido, también vemos esa sombra. Esa sombra va a ser ahora justamente sobre el ángulo que viene nuestra luz. A lo mejor aquí se las indico, ¿verdad? De esta forma, más para que se acuerden que de ahí viene la luz, ¿ok? Y esa sombra va a ir justamente en el mismo sentido que viene la luz, pero hacia adentro. Entonces voy a hacer algo similar a lo que hice aquí, pero hacia adentro, ¿ok? Entonces ya tengo una sombra proyectada hacia afuera y una sombra que se proyecta por debajo del objeto. Ahora, siguiente, lo que voy a hacer es difuminar esta sombra, ¿ok?, hacia adentro de la gotita. Esto lo voy a hacer con un pincel aparte que esté limpio, y lo voy a difuminar de esta manera, como que arrastrándole hacia adentro. El secreto aquí es que esta sombra, aunque es notoria, tiene que ser transparente, es decir, nos tiene que dejar ver el color de abajo, porque bueno, es un objeto, acuérdense que es transparente. Ahora lo que sigue es hacer los reflejos o las partes iluminadas, y aquí hay que entender pues un efecto curioso que ocurre con el agua. Todos los objetos tienen un punto reflejante, es decir, todos los objetos pueden reflejar, unos más que otros, claro. Por ejemplo, el metal refleja mucho más que la madera o que los plásticos, etc. En el caso del agua no es diferente. Sin embargo, en el agua, aparte del reflejo, ocurre otro efecto que se llama la refracción de la luz. Cuando la luz entra por un objeto translúcido, como el agua, la luz se distorsiona por dentro y se proyecta
una forma curiosa. Suena muy difícil, pero cuando lo pintamos, la verdad no es difícil imitar eso. Lo que va a ocurrir aquí es que va a haber una parte donde se refleje la luz y una parte donde se refracte la luz. Entonces para esas dos cosas, vamos a utilizar blanco y titanio, pero no puro. Recuerden que los reflejos, aunque sean objetos muy reflejantes, es muy raro que sean blancos puros. Yo siempre recomiendo que un blanco vaya salido del tubo, lo manchemos un poquito, ya sea con un poquitito, una pizca de azul ultramar y o de sombra tostada. De esta forma creamos un blanco manchadito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a combinar esos colores que les dije. Unas pizcas nada más, no hay que pasarnos. Solamente, como les digo, para que esté un poco sucio este tono. Ahora, con un pincel que yo lo utilicé para mezclar y también lo voy a utilizar para aplicar. Vamos a aplicar la zona refractada. La zona refractada es opuesta a el ángulo por donde viene la luz. Es decir, la luz entra por el objeto, lo refracta en el otro lado, de ese mismo objeto. Entonces lo vamos a colocar aquí, pero por dentro del objeto. No vamos a cubrir o tapar la sombra que habíamos hecho. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ahora lo que toca es, vamos a difuminarlo, igual como difuminamos la sombra de arriba. Aquí voy a limpiar mi pincel que usé para difuminar, porque no quiero que esté sucio con la sombra. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a difuminar hacia adentro, o sea, hacia arriba. Así. Esta parte va a ser la más iluminada de todo el objeto. Ahora, lo que nos queda para finalizar esto es pues colocar la parte reflejada de la luz. La parte reflejada de la luz, pues esa sí está directamente viendo a la fuente de luz, y con el mismo blanco que habíamos creado aquí, que tengo aquí abajo, simplemente justo en el ángulo en donde llega la luz, en donde incide la luz, simplemente vamos a agregar algo así. Y como pueden ver, con tan solo aplicar un poco de esa luz de reflejo, hemos realzado bastante este objeto, lo hemos hecho ver más realista. Y como pueden ver, amigos, la verdad es que es muy sencillo dibujar o pintar este tipo de objetos. A lo mejor algunos se han quebrado la cabeza, pero si siguen estos pasos que les recomiendo, lo van a hacer muy realista en muy poco tiempo. Y bueno, amigos, espero que les haya servido mucho. Nosotros nos vemos en la siguiente práctica. Bye bye. Y pues bien, si este video te gustó, por favor regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, comenta algo aquí abajo en la sección, un tema que tú quieres que yo aborde o que quieres que platique en mi siguiente video. Y si tú conoces a alguien que le puede ser de utilidad este video y en general todos los temas del óleo, por favor comparte esto, comparte mi canal con esa persona y nosotros nos veríamos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias, hasta luego.